Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, saludos y bendiciones desde Valencia, Venezuela. Para mí es un placer el poder una vez más aprovechar estos espacios virtuales. Bienvenidos a los que trastornan al mundo. Hoy en un día diferente al acostumbrado, como martes y jueves. Ayer no pudimos hacer la transmisión por problemas eléctricos y de conexión a internet. Sin embargo, por acá estamos ya con nuestro invitado, pronto a presentarlo delante de ustedes, y a Dios gracias porque una vez más podemos seguir aprovechando estos espacios para crecer en gracia y también comprometernos, ser desafiados a través de los diferentes temas a responder de manera contundente a los nuevos desafíos dentro de este nuevo contexto. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema ideología de género, y vaya que es interesante el poder hablar acerca de este tema, y para ello me acompaña, allí ya pueden verlo en pantalla, el pastor Hugo Márquez, quien, bueno, para mí es un honor el poder tenerle acá en Los que Trastornan al Mundo. Forma parte como vicepresidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Y bueno, hace unas semanas tuve la oportunidad de escucharle junto también a su hija Nadia Márquez, que nos acompañó días atrás también en la Unión Nacional Bautista de Jóvenes. Así que, Pastor Hugo, bienvenido a Los que Trastornan al Mundo. Es un placer el poder tenerle y que, bueno, pueda ayudarnos a poder conocer un poco más del tema para poder responder favorablemente a este nuevo desafío. Bueno, un gusto estar con ustedes. Les saludo desde Neuquén, así se llama nuestra ciudad. Está en la Patagonia Argentina. Acá tenemos muchos hermanos venezolanos. Tenemos mucha gente porque esta es una zona petrolera, así que muchos ciudadanos venezolanos con formación y con trabajo en ese área se están radicando en este lugar. Así que desde acá les mandamos un gran abrazo, nuestras oraciones en favor de todo el pueblo venezolano. Hoy queremos hablar acerca de este tema que, bueno, ha sido tendencia en nuestra región. Vemos diariamente cómo ha venido creciendo, tomando fuerza, y creo que para nosotros, la Iglesia del Señor, necesitamos no solamente orar, sino también tomar las medidas necesarias para poder salvaguardar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, y también proclamar y anunciar pues a propios y extraños la verdad viva del Evangelio. Partir de la ideología de género, hablar sobre la ideología de género. ¿Cómo puede el pastor Hugo Márquez darle una definición acerca de este tema? ¿Cómo podemos definir la ideología de género? Bueno, la ideología de género es una cosmovisión de corte netamente neomarxista, o algunos le llaman marxismo cultural. Es una visión abarcativa de toda la vida que pretende dar respuesta a todos los órdenes de la vida. Cuando hablamos de una cosmovisión, estamos hablando de una visión totalitaria de lo que hace a la vida, el matrimonio, la familia, la sociedad, el trabajo, todo, absolutamente todo. Es un concepto globalizante. Nos equivocamos cuando pensamos que la ideología de género tiene que ver con educación sexual solamente o con ese aspecto. Es una visión totalizadora de la vida y es un enfoque totalitario que no viene a discutir, sino viene a imponerse. No tiene una visión democrática que viene de alguna manera a sumarse a otras opiniones
o a discutir con otras opiniones, sino que viene a imponer, de alguna manera, a sumarse a imponer de manera vertical, absolutista, totalitaria, sus pensamientos y a imponerlos desde el Estado en todos los órdenes de la vida, hacia la escuela, hacia la iglesia y hacia toda la sociedad. Hasta ahora, para algunos, ha sido una especie de enfermedad asintomática porque no se han dado cuenta de esto. Pero quiero decirles que la ideología de género ya tiene varias décadas y ya en el año 1995 penetró las Naciones Unidas. El tema es que la Iglesia estaba durmiendo el sueño de todos los santos y recién ahora estamos despertando. Pero ha sido como una enfermedad asintomática que se ha ido extendiendo por las venas a través de la sangre y ha permeado todas las áreas de gobierno, desde los organismos internacionales hasta los gobiernos municipales en los pueblos y en las ciudades más pequeñas. Dicho en términos de salud, es un cáncer que ha hecho metástasis. Wow. Y pensando en la iglesia, se aplica muy bien el pasaje que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hemos llegado muy tarde a esto y estamos peleando desde atrás. Ellos han ganado lugares, espacios, han ocupado puestos, vuelvo a decir, en las Naciones Unidas, en la Organización de los Estados Americanos, desde donde salen todas las reglamentaciones y sugerencias que después los gobiernos nacionales implementan y aplican aún en todas las ciudades de cada nación. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A la iglesia le ha faltado estas últimas décadas descendientes de la tribu de Isaacar, que dice la palabra que eran entendidos en los tiempos y sabios en lo que Israel debía hacer. Yo acá en Argentina, un poco al hablarle a mis colegas pastores, les digo, bueno, mientras la ideología de género estaba penetrando todas las áreas de gobierno, nosotros estábamos haciendo congresos sobre cómo tocar el pandero. Entonces no estábamos entendiendo el signo de estos tiempos y lamentablemente hemos perdido mucho tiempo, mucho espacio y mucha influencia. Por eso es tiempo de que la iglesia reaccione rápidamente, tome nota de qué es la ideología de género y qué es lo que persigue, y que la iglesia empiece a actuar en consecuencia. Partiendo de toda esa premisa tan sucinta pero profunda, al hablar de la historia, como bien usted hizo alusión durante esa definición, ¿de dónde parte la ideología de género? ¿Cómo es que se viene construyendo cronológicamente pues esta tesis o esta enseñanza que busca pues adoctrinar y lograr sus propósitos en las nuevas generaciones? ¿De dónde parte la ideología de género? Bueno, curiosamente, esto es bastante... Yo hago mención al consejo de Pablo a Timoteo cuando dice que al final de los tiempos vendrán doctrinas de demonio. Y obviamente que todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y la verdad de su palabra tiene un origen demoníaco. Y esto lo afirmo doblemente porque es uno de los pocos temas donde la extrema izquierda y la extrema derecha se unen, curiosamente. Acá hay todo un componente
ideológico y filosófico de izquierda, pero hay un fuerte componente económico, de interés económico de la derecha capitalista. Y como dice Jesús, que los hijos de las tinieblas en sus negocios son más astutos que los hijos de luz. Y cómo el interés de la derecha, el interés económico, se ha unido al interés ideológico de la izquierda para cada uno tener sus propósitos. A ver si lo puedo explicar de una manera fácil y accesible. El marxismo que nosotros conocimos, el marxismo clásico, planteaba desde Karl Marx la teoría de la lucha de clases, la desigualdad que producía injusticia, la desigualdad entre un componente opresor y un componente oprimido, entre la burguesía y el proletariado. Y él planteó una lucha de clases y planteaba la liberación de la clase oprimida, de la clase oprimida. Pero después de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, todos sus postulados se vinieron abajo, porque todo el mundo que ellos iban a edificar y la nueva sociedad igualitaria, y ese mundo igualitario donde todos iban a vivir en paz porque todos iban a ser iguales, esa fantasía socialista se rompió. Entonces había que darle una respuesta, ¿qué había pasado? Y hacía años atrás venía fuertemente esta corriente que se llama marxismo cultural, que venía hablando de un sometimiento anterior, que el sometimiento mayor no era económico, sino que era un sometimiento de carácter sexual. Y que la libertad y la liberación y la igualdad que el comunismo, por el cual el comunismo luchó y fracasó, no se podía dar hasta que no se produjera una libertad o una igualdad superior en otra lucha de clases. Y entonces se plantea la lucha de clases entre el opresor, que es el hombre, y la oprimida, que es la mujer. No puede haber para ellos liberación de una opresión económica si primero no hay una liberación en el orden sexual. Entonces ahí es donde se produce esa síntesis y se deja de lado el marxismo clásico que nosotros conocimos con la guerrilla de los años 70 y se plantea la lucha de clases en el ámbito del hombre y de la mujer, producto de las instituciones de la burguesía, según Engels, fundamentalmente de la Iglesia. El patriarcado que la Iglesia cristiana promueve sometiendo a la mujer debajo del hombre. A esto se junta también el postulado de Nietzsche, cuando Nietzsche postula que el hombre ya es adulto y no necesita de Dios, y Nietzsche proclama la muerte de Dios, es decir, una sociedad sin Dios y sin religión. Entonces, todos estos elementos del comunismo clásico lo toma el marxismo cultural y lo une en el feminismo, en lo que hoy conocemos como el feminismo radical, que termina definiéndolo otro filósofo, Jean-Paul Sartre, con su existencialismo y su relativismo, donde él llega a decir que no hay nada bueno ni malo en sí mismo, que todo depende de lo que cada persona determine, lo que es bueno y lo que es malo, justamente lo que la Biblia profetiza. Hay de los que a los malos le llaman bueno y a los buenos le llaman malo. Y Sartre es el que sostiene eso justamente, que no hay nada bueno ni nada malo. Entonces, ¿por qué va a ser malo el aborto? ¿Quién dijo que es malo el aborto?
¿Quién dijo que es malo la pedofilia? Tener sexo con menores de edad. De hecho, que Jean-Paul Sartre practicaba la pedofilia y su secretaria y filósofa también, Simone de Beauvoir, también era una pedófila que fue juzgada en París. Y ellos defendían el sexo con menores porque decían, si el menor consiente el sexo, ¿qué tiene de malo? ¿Quién puede decir que es malo? Alguien puede decir que es malo, pero otro va a decir que es bueno. Y entra el relativismo moral, donde todo es aceptado. Entonces es aceptado la muerte legal de los hijos, que le llaman aborto, y ahora va a empezar la lucha por la pedofilia. ¿Por qué? Y porque en el relativismo existencial de Sartre se admite cualquier cosa que la persona crea. Y si yo nací hombre y me siento mujer, ¿quién me puede negar ese derecho y libertad? Entonces, como todo es relativo, ¿verdad? Se forma toda esta corriente del feminismo radical. De hecho, que Simone de Beauvoir escribe un libro que se llama El tercer sexo. Y en El tercer sexo, hace más de 60 años, ella escribe una frase que hoy es famosa. Pasó desapercibida por mucho tiempo, pero ella escribe y dice, mujer no se nace, se hace. Entonces, ellos niegan la importancia de lo biológico, niegan la importancia de lo natural y le dan importancia a lo subjetivo, a lo que yo creo y a lo que yo pienso de mí. Y de ahí es donde sale todo este fundamento feminista y este LGTBI, donde hay lugar para todo. De hecho, que en la ONU se reconocen más de 120 géneros. ¿Y por qué se reconocen más de 120 géneros? Porque reconocen cualquier expresión que cualquier persona pueda percibir de sí mismo. En el fondo, si somos 7.500 millones de personas en el mundo, el postulado es que hay 7.500 millones de géneros. Y entonces ellos combaten fuertemente el sexo binario, que es el diseño de Dios, varón y hembra los creó. Y entonces para ellos, ese postulado bíblico y ese sustento de la iglesia es lo que hay que destruir. Porque ellos están queriendo construir una nueva sociedad que no tenga los fundamentos del cristianismo. Por eso, la iglesia tiene que saber que esto es un choque cultural entre el nuevo marxismo y la iglesia cristiana. Porque nadie más va a defender los valores cristianos y el diseño de Dios que no sea la iglesia. Y nadie más los va a atacar sino solamente la ideología de género. Ellos dicen en sus postulados literalmente que ellos vienen a construir una nueva sociedad, pero para construir una nueva sociedad hace falta deconstruir la sociedad antigua. Y la sociedad antigua, el mundo occidental y cristiano, está sustentado por los valores cristianos. Es decir, hasta hace pocos años atrás, nadie discutía que un matrimonio era un hombre y una mujer. Hoy ya no solamente se discute, sino que se han impuesto nuevos conceptos de lo que es matrimonio. Nadie discutía el sexo biológico o el sexo genital o el sexo hormonal. Es un hecho científico, es un hecho objetivo, pero hoy se discute. Para la ideología de género, la ciencia, la biología y la naturaleza no tienen un valor en sí mismo. El único valor es lo que yo pienso que es. Y eso es lo único válido.
Entonces, ellos hablan de deconstruir la sociedad para construir una nueva sociedad con un hombre nuevo, un hombre igualitario, donde no haya diferencias de sexo. Porque para ellos, donde hay diferencia de sexo, hay injusticia. Para que no haya injusticia, no debe haber diferencia de sexo. Y entonces cuando ellos hablan de una sociedad igualitaria, están pensando justamente en esa liberación y en esa lucha de clases de la mujer oprimida contra el hombre opresor. Un modelo que la Iglesia cristiana ha impuesto según ellos. No sé si es claro o complejo lo que explico. Sí, no, está muy claro. De hecho, leyendo acerca de la ventana de Overton, este hombre desarrolló una tesis en la cual aplica muy bien lo que estamos hablando, porque así se ha llevado a cabo la estrategia de la ideología de género, a pesar de que es un grupo minoritario en número, pues los sistemas de gobierno promueven dicha ideología por los intereses que hay de por medio, por lo que pueden ellos recibir de cada una de las personas que forman parte o se encuentran dentro de la ideología de género. Y es allí donde voy a la siguiente pregunta, porque en lo que se conoce como la era digital en la que nos encontramos hoy, que la información con tan solo darle un clic llega a muchas partes del mundo, ¿qué estrategia ha estado utilizando la ideología de género para plantarse en diferentes partes del mundo? ¿Qué manera o qué forma han estado desarrollando ellos como estrategia para poder plantarse dentro de la sociedad? Ellos tienen un sentido de misión más sagrada que la misión que tenemos los cristianos. Ellos tienen un compromiso con la causa, ellos tienen un evangelio que predican y ellos tienen valores que promueven. A distinto de los cristianos que muchas veces tenemos un templo a donde ir los domingos y nada más. Entonces ellos hace mucho tiempo, aunque vos bien dijiste que son minoritarios, ellos sabiendo que son minoritarios, saben que hay que estar adentro del poder y no afuera. Nosotros somos una mayoría grandísima, pero no tenemos diputados, no tenemos senadores, no tenemos gobernantes, no tenemos legisladores. Los abogados cristianos se dedican a ganar plata, pero no a argumentar legal y jurídicamente nuestra posición cristiana. Es difícil encontrar abogados cristianos o profesionales cristianos que consagren su vocación a la causa del Señor. No los tenemos. Y ellos sí los tienen. Entonces, todos estos profesionales han buscado un lugar en la Organización de las Naciones Unidas y se han metido en las comisiones de la Organización de los Estados Americanos y forman parte de la Organización Mundial de la Salud y forman parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y forman parte también de la lucha mundial contra el hambre. Y entonces están metidos en todos esos estamentos, de manera que cada vez que cualquier planeta de la Tierra pide ayuda económica en turismo, en infraestructura, en la UNESCO, en educación, en salud, la Organización Mundial de la Salud, esta gente tiene por condición que cada país que solicite ayuda avance en la implementación de las legislaciones de género. Entonces, aunque ellos son menos que nosotros, ellos saben que nada cambia de afuera, sino que todo cambia de adentro. Miren,
Yo formo parte del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Hace 3, 4 años atrás el Señor nos abrió los ojos y con muchas dudas e ignorancia fuimos a la asamblea de la Organización de los Estados Americanos. Hemos estado los últimos 3 años presentes, pero ellos hace 25 años que están. Entonces, ahí está la respuesta en las estrategias. Nosotros tenemos muchos chats y lo único que hacemos es poner el dedito para arriba y decir, oremos, oremos, oremos. Ellos oran menos, pero actúan más. Ellos tienen su gente ahí metida y nosotros tenemos la gente afuera. Como ser el año pasado, llevamos 95 ONGs y todos estábamos en los vallados de afuera, pero ellos estaban adentro. Entonces, ellos tienen el poder de votar y tienen el poder de proponer, mientras que la iglesia se ha quedado encerrada en los templos. Entonces necesitamos despertar vocaciones, que nuestros jóvenes estudien carreras que puedan ser útiles a los intereses del reino, que puedan estudiar abogacía, derecho internacional, derecho público, pero que no se dediquen a poner un buffet para tener 3 autos, un yate e irse de vacaciones, vaya a saber a dónde, sino gente que tenga vocaciones consagradas, que dejemos de pensar que los misioneros son los que mandamos al África. Pensemos que los misioneros son los que mandamos al Parlamento, que misioneros son los que mandamos a la Casa de Gobierno, que misioneros son los que mandamos profesionales a los organismos internacionales. Y ahí tenemos gente que nos defienda. Un ejemplo, nosotros acá en la iglesia tenemos el único diputado nacional que hay en Argentina. Y somos una iglesia del interior del país. Pero en todos los temas que hay que pelear, ahí está nuestro diputado. Y tenemos una concejala acá en la ciudad, que es mi hija. Hace una semana atrás, el movimiento feminista nos escrachó las paredes de nuestro templo con pinturas, con declaraciones obscenas, con agravios. Pero en el día de ayer, el Consejo Deliberante de la ciudad emitió un comunicado rechazando lo que esa gente hizo en nuestro templo y afirmando la libertad religiosa y el derecho a opinar. ¿Por qué lo hizo? Porque ahí tenemos una cristiana que defiende los intereses cristianos. Como los sindicalistas tienen sus diputados, como los petroleros tienen sus representantes, como cada grupo de interés, menos la iglesia. Tenemos que empezar a ver nuestra misión desde otra manera, porque dijo Jesús que somos sal y luz de la tierra, y en verdad que hemos sido sal y luz de los templos. Y los templos están muy salados y demasiado iluminados. Y la tierra está en tinieblas y sin sabor. Entonces necesitamos consagrar jóvenes y enviar jóvenes a ser sal y luz del mundo y mirarlos como verdaderos misioneros, porque ahí es la lucha que nos queda. Amén.
De seguro debe conocer la situación dentro de nuestro país, bastante preocupante desde el punto de vista político, económico y social. Y una de las situaciones que más ha afectado es la educación superior. Muchos de los jóvenes que, como compartía en la bienvenida, usted han tenido que emigrar por diferentes razones. Pero creo que aún con todo esto necesitamos que esta nueva generación pueda seguir capacitándose, pueda seguir preparándose, pueda tener en su corazón una buena cosmovisión de la vida. Y creo que mejor acertado no ha podido ser. ¿Qué es lo que determina el poder estar allí en un aula 4 o 5 años preparándonos, obteniendo tantos títulos? Solamente el beneficio personal o un propósito de ser sal y luz, como lo decía allí al final de sus líneas de pensamiento, a los que de verdad lo están necesitando. Sabe que veía hace unos días un video acerca de la próxima pregunta que tiene mucho que ver, que llamó mi atención, y es que en España ya el tema de la ideología de género está bastante avanzado. El pensar como nosotros pensamos los cristianos es ser visto como un retrógrada, alguien que está en contra de la nueva manera de pensar y de hacer dentro de la vida. Y ese video que se desarrollaba dentro de un aula de clase para menores de edad, aunque era animado, decía, colocaba la figura de un maestro con una niña, en donde decía, ahora vas a ver la clase de manera virtual, y aparecía un papá y una mamá. Pero también puedes recibir la clase de tu casa con tus dos mamás. Y ahora puedes recibir la clase con tus dos papás. Fíjense cómo ya dentro del mismo mundo, no muy lejano a nuestras regiones, no muy lejano a nuestros países, es algo que ya está tocando la puerta. Y la pregunta es, ¿cuáles son los riesgos de aceptar, quedarnos de brazos cruzados la ideología de género? Por ejemplo, acá en Venezuela es un proyecto que está pronto a ser aceptado. De hecho, una de las diputadas dentro de lo que acá llamamos la Asamblea Nacional es una persona transgénero. Es decir, va de frente a que pueda ser aprobado el proyecto de la ideología de género. Ahora, ¿cuáles van a ser los riesgos de aceptar este tipo de pensamiento, de ideas, de proyectos dentro de nuestros países? Perdón que lo diga así, va a pasar. No hay país que se salve de esto. A ver, me voy a ir al principio porque me doy cuenta que me faltó algo. Cuando yo hablé del origen filosófico de la izquierda en todo esto, me olvidé de vincularlo con la derecha. Cada vez que hablamos de esto, hablamos de Soros, de la plata que pone para el aborto y cómo se llama este otro, bueno. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver Soros con la izquierda? El tema es que hace unos años atrás había un secretario de Estado muy famoso, muy poderoso en Estados Unidos, que al retirarse ya de sus funciones, él presentó un informe que lleva su nombre. Me estoy queriendo acordar del nombre, pero ya me va a venir. Este buen hombre venía trabajando fuertemente con los organismos internacionales para detener lo que él llamaba la presión en la frontera. ¿Qué significaba la presión en la frontera? La presión de los países subdesarrollados sobre los países desarrollados a causa del hambre y de la falta de trabajo. Entonces, ponían grandes cantidades de dineros y de fortunas en las Naciones Unidas, en la lucha mundial contra el hambre, en la Organización Mundial de la Salud, en la UNESCO, para que los países subdesarrollados contengan a las masas de gente que penetran Europa o los Estados Unidos.
y llegaron a la conclusión de que habían fracasado, que todas esas toneladas de plata que ellos ponen en las Naciones Unidas no había dado resultado porque la presión en la frontera, ellos le llamaban así, la presión en la frontera era muy alta. Y ahí es donde surge justamente la vinculación con la ideología de género, que promueve el matrimonio igualitario. Interesante, el matrimonio igualitario no produce hijos. Y promueve el aborto. Y entonces, todo lo que la izquierda promovía ideológicamente, la derecha lo apoya económicamente, cada uno por su interés. Uno por su interés filosófico, pero los otros por sus intereses económicos. Porque la única manera de frenar África, Asia y América Latina es deteniendo la cantidad de hijos que producimos nosotros, los latinos. Y la mejor forma es promover el matrimonio igualitario y promover el aborto indiscriminadamente, para todos, y libremente y gratuitamente. Y entonces ahí es donde se vincula la derecha con la izquierda, se ponen de acuerdo y trabajan. Por eso, toda la promoción de la ideología de género, uno lo va a encontrar, como ser acá en Argentina, con el gobierno anterior de Macri, que era de derecha, y con el gobierno actual de Fernández, que es de izquierda. Y entonces políticamente son distintos, pero ideológicamente los dos impulsaron el aborto, la ideología de género, aparte porque nuestros países están quebrados económicamente y necesitan ayuda económica de afuera. Y toda ayuda económica de afuera está condicionado a que apliquen todos estos. Te leo una declaración del Parlamento Europeo y dice así: el Parlamento Europeo recomienda que para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres se legalice el aborto con objeto de hacerlo más accesibles a todos y de esa manera eliminar así los riesgos de las prácticas ilegales. El Parlamento Europeo. Ahora, en Europa están mucho más avanzados que acá, porque en Europa el cristianismo ha retrocedido y el último eslabón es Latinoamérica con la cultura católica, pero que está haciendo agua. Está el informe Sandbach, que habla acerca del reglamento para las ayudas políticas de los programas de los países en desarrollo. Presta atención, dice así: los préstamos de la Unidad Europea a los países subdesarrollados se dirigen prioritariamente a financiar la salud reproductiva. Entonces, no es que Argentina sí, Venezuela no, Colombia no. Esto es para todos, para todos. Porque lo que hay detrás de todo esto es la preocupación de los países desarrollados de frenar el crecimiento mundial, de parar la falta de trabajo y el hambre con la multiplicación de la humanidad. Y no están, retaseando $1. Todo va justamente hacia eso. Entonces a Venezuela le va a llegar. Lo que pasa es que hoy Venezuela está de alguna manera cerrado, digamos, a toda ayuda de los organismos internacionales. Entonces, digamos que tiene políticamente un poco más de autonomía, pero no será por mucho tiempo. Los países que decían a nosotros eso no nos pasa,
Bueno, ya cayeron México como ser. En México es escandaloso lo que está pasando, como está sucediendo en cada país y en cada nación. Entonces, esta es la hora de la iglesia. Y la iglesia tiene que saber de que, aunque el mensaje de Esther, ¿se acuerdan cuando Esther estaba en la corte del rey y su tío le dice, no creas que por quedarte callada te vas a salvar? Hay algunos pastores y algunas iglesias que creen que hay que quedarse callados para pasar desapercibido. Había un pastor acá en mi ciudad que decía, yo no me meto con el diablo y el diablo no se mete conmigo. Ignorancia teológica absoluta. El objetivo del diablo es la iglesia del Señor y el reino de Dios. Así que no crean que vamos a pasar desapercibidos. Viene una gran persecución. Está en juego la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Hoy, en la mayor parte de las naciones latinoamericanas, ningún pastor puede predicar abiertamente en contra de la homosexualidad. No pueden utilizar las radios evangélicas porque se las cierran. Los denuncian por homofóbicos. Yo no puedo pensar distinto. Yo tengo que pensar como ellos dicen que tengo que pensar. Y si pienso distinto, soy un homofóbico. Estamos perdiendo democracia. Estamos perdiendo libertad y derechos. Por eso es grave la situación. Es mucho más que ideología de género. Se está cambiando la sociedad occidental. Es un concepto totalitario. Han implementado la educación sexual en los colegios y la imponen como obligatoria. Y ningún padre puede impedirlo. Antes, el padre escogía la educación de los hijos. Hoy lo hace el Estado. Hemos caído en estados socialistas. Estamos avanzando en un concepto socialista del Estado y no occidental y libre. Las escuelas cristianas están perdiendo libertad. Hasta hace poco tiempo atrás, las escuelas evangélicas teníamos algo que se llamaba el ideario institucional, donde ahí se decía, esto es una escuela cristiana y nuestra base es la Biblia y pensamos y sostenemos esto. Hoy nos han sacado el ideario para que no nos podamos defender y aún en las iglesias evangélicas enseñemos obligatoriamente ideología de género. Así que esto es grave, esto es serio. Acá se está jugando la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y tenemos que pelear por ellos. Sí, de hecho, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar, que ya prácticamente aquellos países en donde no ha sido aprobado y estará cerca de ser aprobado todo el tema de la ideología de género y lo que va a comenzar a producir ya, digamos, desde el ámbito legal, la pregunta para la iglesia sería, y creo que aún ellos estamos como iglesia, como cuerpo del Señor, realmente preparados en este preciso momento, aún en esta conversación 9 de octubre del año 2020, para poder hacer una buena apología, defensa de nuestra fe, de todos los argumentos pues, que hemos aprendido durante este peregrinaje y sobre todo cuál entonces debería ser la actitud para poder responder de la mejor manera a esta nueva realidad como iglesia.
Dice el profeta, le escribe a Israel y le dice que llamen, que despierten a los valientes. Hay que despertar a los valientes, están dormidos en los templos, ¿eh? Hay que despertar a los valientes. Y les dice, transformen sus herramientas de labranza en armas de guerra. Cambien el asadón en espada y las hoces en lanzas. Y diga el débil, fuerte soy. Hoy hay un llamado profético a despertar la iglesia, a despertar a los valientes, a dejar de dormir el sueño de todos los santos, a levantarnos en defensa de nuestro sistema de vida. Escuche bien, por favor, escuche bien. Yo no sé si está pasando en Guatemala, si está pasando en Uruguay y en Chile, en Argentina y en Colombia, si está pasando en México, como ser. Una niña de 12, 13 años no puede comprar una botella de alcohol, una botella de cerveza. Y si quiere cruzar a Chile o a Uruguay, acá en Argentina, no puede. Y si quiere casarse, no puede. Y si quiere comprar un auto, no puede porque es menor. Pero esa niña puede ir al hospital y practicarse un aborto sin autoridad de los padres. Esa es la sociedad que están imponiendo. Y si el padre se opone, el Estado defiende a la hija del padre. ¿Están entendiendo? Hemos perdido la patria potestad. Los niños tienen derecho a ser educados en la educación sexual y reproductiva. Y el padre no se puede oponer. Esa es la sociedad que la ideología de género está imponiendo. Por eso estoy hablando de una sociedad totalitaria. Es una sociedad absolutista, donde la libertad individual no cuenta, donde el derecho de los padres no cuenta, donde el derecho de los colegios no cuenta, donde la libertad del docente no cuenta. El Estado obliga al docente y obliga a la institución a enseñar ideología de género. Eso ya está. Y va a suceder en Venezuela también. Entonces, abramos los ojos y sepamos cuál es nuestra batalla. Y aprendamos, por favor. Lo voy a decir con mucho respeto, hermanos. Les amo. Acá cuidamos mucho a los venezolanos que escapan. Pero Venezuela pensó hace años atrás, quizás vos eras chico, Iván, pero yo soy testigo de pastores que apoyaron el socialismo y creyeron que el socialismo iba a traer igualdad y prosperidad. Y grandes pastores y predicadores de Venezuela le brindaron todo su apoyo, ignorando que el socialismo es ateo, militante, en contra de Dios y en contra de la iglesia. Y ellos se creyeron más astutos y el socialismo los usó para llegar al poder. Y ahora lloran, pero hoy ya es tarde. Y acá en la Argentina estamos luchando para abrir los ojos de pastores que creen que apoyando el pensamiento socialista ajeno a Dios y a la enseñanza de la palabra van a traer más justicia y van a traer más prosperidad. Por eso es tiempo que la iglesia no se deje, acá le llamamos el abrazo del oso. Te abraza pero te destruye. Que no se deje abrazar por ideologías ajenas a la palabra y a la enseñanza
de Dios. Tenemos que cuidar la pureza del Evangelio. Hoy no se trata de un pensamiento moderno contra un pensamiento antiguo. Hoy se trata de la verdad de Dios contra la mentira del enemigo, la luz de Dios contra las tinieblas. Hoy muchos jóvenes cristianos están siendo engañados pensando que se trata de modernidad contra pensamientos obsoletos. Se trata de sostener la verdad de Dios, la libertad, la igualdad, el derecho a ser independiente, a pensar en voz alta, a hablar en voz alta sin temor de que el gobierno de turno controle lo que yo digo y lo que yo pienso. Pastor, Los gobiernos latinoamericanos. Sí. Pastor, creo que también una de las cosas en las que quizás la iglesia del Señor no ha respondido es la poca preparación de sus ministros, lo que ha llevado de no poder hacer lo que hay que hacer y estar donde hay que estar. Escuchaba de alguien hace unos días de por qué no pensar que dentro de las mismas congregaciones tengamos ya personas, sobre todo no cimentadas en el Evangelio, no habiendo tenido quizás una conversión genuina delante de Dios, en la que estén pensando que la ideología de género es quizás una solución para los problemas de la sociedad. Y ya no estamos hablando de alguien ajeno a nuestras iglesias, sino que hace vida o frecuenta nuestra iglesia. Y allí la preocupación de pronto en hacer la siguiente pregunta: ¿por qué entonces los pastores, viendo la situación, conociéndola a profundidad, no se han dado la tarea de prepararse y capacitarse para poder entonces salvaguardar el rebaño y sobre todo animarse unos a otros a no quedarse en las cuatro paredes, sino llevar una cosmovisión más que templocéntrica, una cosmovisión cristocéntrica? Bueno, decíamos al principio, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, es cierto, pero estamos a tiempo para apresurarnos, para no seguir perdiendo más tiempo, para hoy hay más recursos, como vos hoy decías, hoy el internet nos facilita el acceso a conferencias, a materiales, a tantas cosas. Hoy necesitamos difundir todo esto. Por eso estamos trabajando fuertemente a nivel continental con el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, porque hemos creído que no solamente se trata de cuidar la situación acá en Neuquén, sino en la Argentina y desde el Río Grande, México para abajo, todo nuestro continente. Pero bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo especial por generar conciencia. No hay gente mala, hay gente ignorante y tenemos que ayudarle a abrir los ojos. Por eso leía el profeta Joel cuando dice despertad a los valientes. No es que no hay valientes, es que a lo mejor están un poco dormidos. Y quizás lo que nosotros tenemos que hacer, de hecho que este programa tiene que ver con eso, Iván. Es un granito de arena de tu parte, de mi parte, de dedicarle tiempo y desde lejanas tierras acompañarles a tu auditorio y que esto se multiplique. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomarnos esto como un ministerio y empezar a despertar gente. Yo me he quedado sorprendido la gente que se ha ido sumando, la gente que se ha sumado de Uruguay, de México, de Colombia, de Panamá, de Guatemala, y gente que no estábamos comunicados, no estábamos ligados,
Hoy estamos trabajando codo a codo. Te cuento algo. Hace una hora terminamos una reunión con embajadores acreditados en la OEA. ¿Y cuándo íbamos a pensar? Yo estoy en la Patagonia, estoy donde termina el mundo. ¿Cuándo yo iba a pensar que como pastor iba a estar hablando en la OEA? Jamás. Pero un día el Señor me abrió los ojos, me dijo, esfuérzate y sé valiente, y junto con otros fuimos. Y hoy estaba el secretario general de la OEA escuchándonos. Y estaban los embajadores de Bolivia, de Colombia, de Paraguay, y bueno, no recuerdo qué otros embajadores, acreditados en la OEA, escuchándonos, pidiéndoles que consideren esto que estamos hablando, la defensa de la familia, la defensa de la vida. Entonces, yo estoy entusiasmado, Iván. Nos falta mucho, pero podemos sumar esfuerzo, despertar a los valientes, convertir los azadones en espada, las hoces en lanzas, y si hay alguno que está asustado, que empiece a declarar: fuerte soy, porque nuestra es la victoria. El Señor es por nosotros. Amén. Y creo que el Congreso Iberoamericano por la vida y la familia, o la familia y la vida, es una de las excelentes ideas que necesitamos nosotros seguir pues, tomando en cuenta. Recuerdo que cuando hace una semana realizaron el último evento, lo compartí con una hermana venezolana y fue de mucha bendición, desafiante el escuchar esos temas, sobre todo de la disforia de género infantil, porque no son temas en los que están muy alejados de nuestra realidad, pueden estar muy cercanos a donde nosotros vivimos y cómo respondemos y qué debemos hacer. Y es allí donde necesitamos comenzar a unirnos más y ser valientes para poder dar en el blanco. Siendo mayoría, hay que despertar y tenemos que sumar y construir y hacer ver pues que no estamos solos, sino que Dios nos acompaña y nos abre puertas. Creo que qué bonita experiencia la que usted nos ha hecho llegar en este momento, que quizás unos meses, años atrás no tenía en mente, o quizás sí, el reunirse con embajadores para poder presentarle este mensaje y estamos seguros pues que el Espíritu Santo va a ir haciendo la obra para que más puertas se puedan ir abriendo. Pero lo importante que también se tocó en esta entrevista es la preparación. Necesitamos motivar a las nuevas generaciones a que se puedan preparar, pero tener bien un propósito de vida en que nosotros podamos trascender en medio de las diferentes esferas de la sociedad. Sean médicos, sean abogados, sean ingenieros, sean arquitectos, que no solamente puedan desarrollar su profesión para poder ganar dinero, para hacerse conocer, hasta de pronto escribir libros, etcétera, sino que a través de lo que hagan y digan, coloquen el nombre en alto y sobre todo viendo lo malo, viendo lo negativo, puedan entonces también proclamar lo malo, lo negativo y también presentar las propuestas que emanan del Evangelio de Jesús. Y ya para ir cerrando, ¿qué proyectos debemos hacer como cristianos para contrarrestar en estos tiempos la ideología de género? El Congreso Iberoamericano es uno, pero ¿qué otros proyectos pudiésemos hacer, sobre todo para los que van a ver esta entrevista de manera diferida, que tienen esas ganas y esos deseos de poder desarrollar, de poder hacer cosas que puedan ser oportunas para el contexto de hoy? Bueno, yo creo, te voy a contar una experiencia que tenemos nosotros acá. Tenemos un colegio con 2.000 alumnos, desde jardín hasta la universidad. Y bueno, todo el proyecto educativo tiene 3 cuerpos de edificios. Entonces recibimos visitas de pastores que quieren comenzar un proyecto educativo.
Y me doy cuenta que cuando los llevo y les hago una visita guiada, les hago mal. Porque ellos piensan que para hacer una escuela hay que construir todo ese monstruo. Pero la verdad es que cuando nosotros empezamos un proyecto que ni siquiera era con jardín, era con guardería de niños menores, en las dependencias del templo. Y una cosa dio lugar a otra. Y con el tiempo se hizo un proyecto muy interesante. Entonces, cuando uno habla de estas cosas, puede generar tanta ansiedad que desalienta en vez de alentar. Entonces, ¿qué es lo que te diría yo, Iván? Miren, empiecen haciendo como ser estas charlas, invitando a otra gente, haciendo conferencias. Esto tiene un bagaje de temas muy amplio, muy variado. Entonces, empiecen a hacer algo, porque cuando ustedes sean fieles con lo poco, el Señor les va a poner en lo mucho. Nosotros empezamos hace 12 años atrás solos, simplemente porque nos enteramos de que había un congreso feminista y se nos ocurrió hacer un congreso a favor de la vida, sin apoyo de nadie. Pero cuando quisimos acordar, empezó a venir gente profesional. Hicimos un congreso muy lindo, con 5.000 personas, que para nosotros era grandísimo. Pero bueno, Argentina es muy grande y Neuquén es una ciudad chica. Pero el Señor nos dio eso y lo usamos. Pasó el tiempo y me frustré, no pasó más nada. Y un día alguien me cuenta del Congreso Iberoamericano. Y le digo, ¿cómo es eso? No me enteré, no sabía que existía. ¿Sí? Me dice, se hizo en enero en México. Qué lástima, me hubiera gustado ir. Dice, vamos a hacer un congreso regional en Argentina. ¿Y dónde lo van a hacer? En tal ciudad. Uy, qué lástima. Bueno, avisen así yo voy. Pero les digo algo. Va a ser difícil hacerlo en esa ciudad. Bueno, a las 2 semanas me llaman y me dicen, che, Hugo, tu profecía se cumplió. No, los pastores no quisieron hacerlo. ¿Te animás a hacerlo? Y así fue como yo me metí en el Congreso Iberoamericano. Es decir, si el Señor te da una honda y 5 piedras, no agarres la armadura de Saúl. Si el Señor te dio 5 panes y 2 peces, no maldigas esos pocos alimentos. El Señor los puede multiplicar. Entonces no estén pensando en aquello que no tienen. Empiecen con lo que tienen en las manos y Dios lo va a multiplicar. Yo jamás pensé ir a la OEA, jamás. Y ahora me pregunto, ¿cómo fue que estoy en la OEA? ¿Cómo fue? Y no sé. Bíblicamente sí sé. El Señor me dio 10 talentos y los multipliqué. Y me dijo, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces seamos fieles en lo que ya Dios nos ha dado y empecemos a generar conciencia, empecemos a enseñar, empecemos a levantar gente, a despertar valientes, a construir nuestras armas espirituales de guerra y empecemos. Lo demás lo hará el Señor. Lo va a hacer el Señor. Amén. Amén. Damos muchas gracias a Dios por su vida, Pastor Hugo, por el tiempo que ha invertido en nosotros acá en Venezuela. Sabemos que va a ser de mucha bendición esta entrevista. Y bueno, quiero compartir por acá un comentario. Yaniris Espinosa nos dice saludos, muy oportuno y pertinente este tema que requiera de un accionar de nuestra parte,
debemos abrir nuestros ojos para todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, prepararnos y preparar, actuar y sobre todo no callar. Palabras de nuestra hermana Yaniris Espinosa desde Maracaibo, Venezuela. Pues creo que es así, necesitamos poder ser valientes, creer de que no estamos solos, que Dios nos acompaña y aprovechar cada oportunidad que Él nos presenta, como al final usted decía, con lo que tenemos en nuestras manos, con lo que tenemos a nuestra disposición para poder hacer el trabajo. Es tiempo de poder abrir los ojos, de despertar y de comenzar a ponernos sobre la marcha, trabajar, pero no solo, sino de que muchos puedan sumarse y así reconstruir. Ellos quieren desconstruir, nosotros seguimos construyendo. Ellos quieren dañar y estropear, nosotros seguimos levantando y fortaleciendo. Esa es la tarea de la iglesia, desde lo que la palabra de Dios nos dice, el Evangelio, y mantener la pureza de ese Evangelio que nos permita el poder tener mucho más fruto. Así que bueno, Pastor Hugo, quisiera que ya para terminar pudiese invitarnos y retarnos una vez más, desafiarnos y sobre todo hablar en dónde podemos conseguirle a usted y también páginas oficiales del Congreso Iberoamericano de la Vida y la Familia para poder seguir conociendo más del tema y más que conocer, también poner en práctica desde donde estamos. Así que bueno, adelante. Muy bien, el sábado 31, estamos teniendo una serie de conferencias continentales. Se llaman diálogos continentales. No sé si se han enterado. Y el 31 de octubre, bien, el 31 de octubre vamos a tener el tercer diálogo continental con el hermano Vidal, César Vidal. Así que yo lo que les sugiero es que se conecten, por favor. Se conecten, va a ser de gran bendición. Eso es lo que más rápido ustedes pueden tomar y quizás, no sé, los oyentes, vos quizás tú tienes datos de tus oyentes, convocarlos para ese sábado, sábado 31 de octubre, es el día de la Reforma Protestante y vamos a hablar justamente de todo lo que la ideología de género está dañando en cuanto a libertades y derechos, libertad de religión, libertad de expresión, derechos, es fundamental eso. Así que les convoco desde ya. Y bueno, oramos por ustedes, les amamos a la distancia. Sabemos que no son momentos fáciles para Venezuela, pero de todo eso les librará el Señor. De todo eso les librará el Señor. Permítanme orar por ustedes. Señor, gracias por haberme permitido estar cerca de mis hermanos venezolanos. Gracias, Señor, por el vínculo que tenemos en el espíritu, el amor que puede existir, Señor, a través de la distancia por haberte conocido y haber hecho de ti nuestro común Señor y Salvador. Bendigo sus vidas, Señor, y declaro que tu reino, Señor, que comenzó como una semilla de mostaza, se extiende como un árbol gigante y frondoso y nadie lo detendrá. No hay ejército ni hay imperio que lo haya detenido en estos 20 siglos. Y no habrá gobierno ni ideología de género que frene la marcha triunfal de tu iglesia. Bendigo tu iglesia en Venezuela. Bendigo a los pastores de Venezuela. Bendigo a los hermanos que tú has levantado con programas radiales, con internet. Señor, prospérales, fortalece sus vidas y bendícelos. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, por acá, antes de despedirnos, Frangimar Barrios de Martínez dice: gracias, pastor, por compartir con los venezolanos este tema. Dios le siga usando. Es así.
un buen tema. Y bueno, quiero compartirles ya para ir cerrando. Tenemos nueva página, Los que Trastornan al Mundo, en Facebook, y también tenemos cuenta ya por Instagram, Los que Trastornan al Mundo, piso 20. Recuerden de que este mismo programa usted lo va a poder ver de manera diferida por el canal de YouTube Iván Eliud Martínez. Y bueno, tenga el tiempo para poder compartirlo con sus demás hermanos de la iglesia. Nos reencontramos el próximo día martes. Un abrazo, Pastor Hugo, para usted, para su familia desde Venezuela. También que Dios me bendiga. Y bueno, hasta luego. Se me cuidan. Gracias, nos vemos.